Buenos días para todas, el Señor les bendiga. Deseo que se encuentren muy bien, que el Señor les regale un inicio de semana muy bendecido en sus hogares. Bienvenidas una vez más a este tiempo de lectura juntas, de aprender. em, Estas lecturas que han sido tan divertidas, que nos han retado y que nos han puesto nuevamente a repasar esos conceptos matemáticos que no habíamos visto o comprendido tal vez a la luz de la palabra y de la verdad del Señor. Así que bienvenidas, vamos a dar inicio. Hola, mi carito, buenos días. Hola, buenos días a todas. Bienvenidas. Que el Señor nos guarde esta semanita y nos Bien, abra el entendimiento hoy. que así sea. Sí, señora. Bueno, mis amadas, entonces recordemos aquella verdad en la palabra del Señor en Filipenses 1:6, que podamos iniciar esta semana meditando esta verdad y estando convencidos de que nosotros podemos descansar y dormir, pero el Señor no. Él continúa su obra, Él no descansa, Él no se cansa y Él es fiel en completar esa obra que empezó. Dice Filipenses 1:6 que podemos estar seguros de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva, el día que nos encontremos con Él. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, precioso Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos alienta, porque tu verdad nos transforma, porque ella nos da las fuerzas y la claridad, Señor, para andar en medio de este mundo que está con tanta confusión, Señor. Un mundo que ha perdido su identidad, que está caído, Señor, que está lleno de pecado. Te damos gracias por la obra que haces tú en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Es una obra que proviene solo de ti, que no es por nosotros ni para nosotros, Señor, sino es para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias en esta mañana, primeramente, por el don de la vida, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, por la vida de cada una de mis hermanas, de sus familias y sus hijos, Señor. Gracias por los propósitos que tienes en nosotros y a través de nosotros, porque nos recuerda, Señor, con tu amor, con tu dulce amor, que esa obra que empezaste, Señor, tú serás fiel en terminarla. Te damos gracias porque tú no fallas a tus palabras, porque tú no te olvidas, no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Porque todo lo que tú te propones, Señor, así tú lo cumples, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos permites aprender y vivir en esta vida, Señor, para conocerte más. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Quieras tú permitirnos crecer cada día más en el conocimiento de tu gracia, Señor, que aún siendo la matemática, Señor, un tema que parece muy ordinario, pero es un tema que nos puede acercar más a ti, nos puede llevar a contemplarte y adorarte por tu grandeza, tu perfección, tu infinitez, Señor. Te damos gracias porque todo lo que tú nos permites, Señor, conocer, aprender y entender en este mundo, nos permite verte a ti revelado, Señor. Te damos gracias, te pedimos que puedas abrir nuestra mente y nuestro entendimiento, de pronto a cambiar esquemas mentales, Señor, o pensamientos con los que veníamos, Señor, del mundo, que tú estás cambiando, Señor, que tú estás mudando. Te damos gracias porque todo esto va a concluir en una educación que te trae gloria y honra a ti, Señor. Una educación para nuestros hijos enfocada en ti, Señor, en el corazón de ellos y en nuestra necesidad. Te damos gracias, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos, precioso Dios. Amén y amén. Bueno, mi carito bella, me alegra verlas, dando gracias al Señor que nos da la vida por estar una vez más.
Bueno, vamos a continuar con nuestras lecturas. Invitamos a todas las mamitas que queramos participar de la lectura. Podemos dejar nuestros nombres. Les agradecemos mucho porque ha sido bien nutrida este tiempo de lectura. Este tiempo de lectura ha sido muy fructífero, ha sido retador. Creo que empezamos unas lecturas cada vez más retadoras en cuanto a los conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, bueno, el Señor nos ayude, podamos ayudarnos ahí entre todas si no entendemos algo. Bueno, entonces, bueno, adelante, mi hermana Ana María, este tiempo y este espacio es de todas. Aquí ninguna tenemos las respuestas, todas venimos aquí a aprender y a crecer. Así que puedes continuar, tú dejaste allí ya tu nombre y quienes se quieran animar, ahí está el espacio. Bienvenidas. Creo que Dame un vamos, segundito que estoy ajá, más abajito, ¿cierto, mi carito? creo que íbamos Sí, en el promedio ponderado en la sí, página señor. 33. Sí, mira, y le puse Entonces, la página y no me mandó más atrás, pero ¿sí? porque esto ya lo leímos. Ajá, sí, sí. Espérame un segundito, acá ya miro Y por el después. del cálculo que Acá, él hizo. Ajá. listo. Ve y tomé la captura ese día y seguramente fue desde el celular. Listo, hermanita, puedes continuar o Ya. iniciar más bien. Bueno, buenos días. Yo voy a ir leyendo acá el libro. El promedio ponderado, un concepto un poco relacionado con el reparto proporcional, es el promedio ponderado. Se trata de calcular el promedio de varios datos, pero tomando en cuenta que algunos de los datos son más importantes que otros. Los estudiantes del sistema escolar conocen este concepto más que todo desde las notas escolares. Se puede definir que algunos cursos son más importantes que otros. Entonces, al calcular el promedio de las notas, esos cursos cuentan doblemente. Supongamos que un estudiante obtuvo las siguientes notas a base de una escala de 0 a 20. Comunicación 15, matemática 14, ciencia 0,8, educación física 0,6, historia 0,5. Entonces, el promedio de las notas sería 15 más 14 más 8 más 6 más 5 dividido 5. Esto sería igual a 48. Dividido 5 igual 9,6. Pero si se define que comunicación y matemática cuentan doblemente, entonces el promedio se calcula como si el alumno hubiera estudiado 2 cursos de comunicación y 2 cursos de matemática, y en ambos hubiera obtenido la nota 15 res- respectivamente, debe ser 14. Entonces, este promedio ponderado resulta así: 15 por 2 más 14 por 2 más 8 más 6 más 5 dividido 7 igual 77. Y eso se divide en 7 da 11. Se divide ahora entre 7, ya no entre 5, porque es como si el alumno hubiera estudiado 7 cursos. Aún así, este promedio ponderado es bastante mayor que el promedio simple. Menos mal para el estudiante que sacó sus mejores notas en los cursos que valen doblemente. Desafortunadamente, en la vida real a menudo es al revés, porque lo que es importante para el estudiante a menudo no coincide con lo que el sistema considera importante. Los amigos del rey David aplicaron este principio cuando tuvieron que huir con él ante la sublevación de Absalón. Se alistan para defenderse contra las tropas de Absalón y David quiso ir con ellos, pero sus amigos dijeron: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Pero tú ahora vales como 10,000 de nosotros. Segunda de Samuel 18:3. Ellos aplicaron esta lógica matemática.
Lo único que le interesaba a Absalón era matar a David. Entonces David valía en ese momento como 10.000 de sus hombres. Entonces, aunque huyeran o murieran la mitad de sus hombres, pero David sobrevivía, la guerra estaba ganada, que David tenía más peso que todos ellos. Pero si todos ellos sobrevivieran y David muriera, la guerra estaría perdida, porque sería como si 10.000 hombres hubieran muerto. O sea, para calcular el resultado final de la guerra, había que multiplicar la vida de David por 10.000. Podemos aplicar este principio también a lo que sucede cuando alguien se arrepiente de su pecado, se convierte a Jesucristo y es justificado por la sangre de Jesús. Pablo dice que en ese momento él dejó de tener su propia justicia y en su lugar obtuvo la justicia de Dios por la fe en Cristo. Filipenses 3:9. Ahora, la justicia propia de todo hombre es negativa, porque aún el hombre más justo por sí mismo no cumple perfectamente la voluntad de Dios. Algunos hombres tienen más injusticia que otros, pero en todo caso nuestra propia justicia debe expresarse con un número negativo. Digamos que Pablo tenía una justicia propia de -1000, pero Jesús dio su vida para que nosotros podamos obtener su justicia si nos arrepentimos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, es eterno y perfecto, o sea, su justicia es positiva. Y no solo eso, es infinita. Entonces, cuando Dios calcula el promedio entre la justicia de Jesús y la justicia de Pablo, resulta -1000 más infinito dividido 2 igual infinito. Saldría igual aún si la propia justicia de Pablo hubiera sido mucho más negativa. De todos modos, el resultado sale positivo. La justicia de Jesús que Él da a todo el que se arrepiente y cree, anula toda injusticia del hombre. Lo finito es completamente insignificante en comparación con lo infinito. Nota matemática. He simplificado este ejemplo para que sea entendible, aún sin entender conceptos matemáticos avanzados. Presentaré ahora una explicación alternativa que es más correcta matemáticamente, pero requiere mayores conocimientos matemáticos para entenderla. En realidad, no es matemáticamente correcto usar una cantidad infinita dentro de una operación aritmética. Vea el capítulo 19, los misterios del infinito. Y en realidad tendríamos que calcular aquí también el promedio ponderado. Y para eso tendríamos que tomar en cuenta que la importancia o el peso de Jesús es infinito. No es necesario asumir que su justicia sea infinita. Basta con reconocer que es positiva y que su importancia es infinita. Si expresamos con J la justicia de Jesús, entonces el promedio ponderado se expresaría por el siguiente límite. Para cuando X, la importancia de Jesús, se vuelve infinitamente grande. Bueno, ahí está la fórmula. Dice límite X tiende al infinito, X por J menos 1000 sobre X más 1. Para calcular el promedio ponderado, dividimos entre X más 1 la suma de la importancia de Jesús con nuestra propia importancia, que es la de una sola persona. Pero en realidad el resultado es el mismo si ese más 1 no está allí o si lo reemplazamos por cualquier otro número, ya que lo finito desaparece completamente en comparación con lo infinito. Las constantes -1000 y +1 se vuelven insignificantes. Así se puede mostrar que este límite es exactamente igual a X por J sobre X igual J, la justicia de Jesús.
Y este mismo resultado sale también si ponemos para nuestra propia justicia cualquier otro número que no sea menos 1000, incluso si asumimos que fuera positivo. Si nos convertimos a Jesús y reconocemos que Él es infinitamente importante, entonces nuestra propia justicia desaparece completamente y nos quedamos con nada más ni menos que la justicia de Jesús. Tenemos aquí también una explicación matemática de la parábola de los obreros en la viña. Mateo 20, del 1 al 16. El sueldo prometido es la entrada al reino de los cielos y la justicia de Jesús. Si la importancia de Jesús es infinita, entonces el número de horas de trabajo, nuestra propia contribución a la salvación, se anula completamente y todos los trabajadores se quedan con lo mismo, la justicia de Jesús. Lo único que importa es que uno realmente entre en esta fórmula, o sea, que tenga un contrato con Jesús. Nota teológica. Por favor, no malentienda este ejemplo en el sentido como si Jesús fuera una variable en una fórmula matemática. Jesús, como Hijo de Dios, no está sujeto a la matemática. Él es el creador de la matemática. Aunque podemos efectivamente expresar la justificación bíblica con esta fórmula, eso no es todo. Mucho más importante que el mecanismo de la justificación es la relación personal con Jesús. Convertirse a Jesús es mucho más que participar en una transacción de justicia. Es un cambio radical de nuestra actitud hacia Él y de nuestra vida entera. Es entrar en una relación de confianza con la persona de Jesús. Y eso implica entrar en contacto y comunicación con Él y arrepentirnos radicalmente de haberle excluido de nuestra vida hasta ahora. En mi ejemplo, he descrito únicamente el aspecto que se puede expresar matemáticamente, pero la nueva vida con Jesús, tiene también aspectos emocionales, relacionales, actitudinales, éticos y muchos otros. En breve, abarca el todo de la vida. ¿Sigo? Si tú quieres, podemos pausar y comentar hasta allí este promedio. Qué interesante. A veces quedaba yo como confundida porque no recuerdo muchas cosas de estas fórmulas, pero sí, si quieres, porque el tema fue como, para mí fue difícil, no sé, para las demás. Para mí también. Total. Si quieres, Sí, lo para mí comentamos. también. Ajá, Por eso pregunté si para José Guía. sí, por favor. Bueno, pues lo del promedio ponderado, sí, sí recuerdo que para calcular como la nota final de año, hacíamos este cálculo, tanto en bachillerato, bueno, en la universidad sí ya lo hacía el sistema, pero sí recuerdo mucho que el promedio se realizaba de esta forma. Lo que no tenía como en mente era que hubieran algunos números que se calculaban dos veces. O sea, no sé si de verdad me queda la duda si esto es el ejemplo que da el autor o Ujú. si de verdad el promedio ponderado es así, porque tengo entendido que el promedio ponderado es la sumatoria de todo y la división de la cantidad de elementos que sumé, no que se sume dos veces, ¿no? Pero bueno, creo que habría que revisar nuevamente ese concepto del promedio ponderado. Sí, habría que revisarlo porque no sé acá si el autor Ujú. se refiere al ejemplo, ¿sí? Aunque sí es verdad que hay unos datos, como dice ahí, más importantes que otros, porque yo recuerdo que habían como materias o habían como trabajos o ciertas actividades que uno hacía en las materias que tenían un mayor porcentaje. Sí, recuerdo eso. Entonces,
no sé, un parcial que valía el 70%. Ujú. Bueno, eso sumaba mucho más que un trabajo que valía el 10%. Entonces, digamos que ahí sí me acuerdo que habían unos datos más importantes que otros. Yo recuerdo que Eh, hacíamos como en la nota final multiplicada por el porcentaje que valía el trabajo o el examen, o en este caso la asignatura. Lo que sí me quedó como incógnita es por qué dividió dos veces en cinco, porque él sumó, dividió en cinco y después volvió a dividir en cinco y quedé como, ahí sí no ¿Sabes por recuerdo, qué? pero sí. Porque lo que pasa es que dentro de la fórmula hay un paréntesis que es una suma y lo que hizo fue poner la división de la cantidad, que son 5 materias, para recordar que después había que dividirlo en 5. Pero no, ahí no ha hecho la operación, o sea, ese Ah, 48, si sumamos 15 más 14 más 8 más 6 más 5 da 48. ay, gracias, sí, sí, señora, Y gracias, esa es, comprendí. Sí, yo bueno, sí, porque dos veces. Y de la multiplicación yo lo hacía, pero era, por ejemplo, si valía el 60% por punto 6, algo así. Creo que era que multiplicábamos sí, para darle el peso sí, a unas más que a otras. ajá, sí. Pero entonces sí me queda la duda porque él sumó 2 veces comunicación y matemática. O sea, ahí sí habría que revisar, yo creo, más ese concepto, Ajá, porque pues, no sé, sí. no sé si alguien después quiera decir algo. Ahí está Yo Zafiro. creo que pasa, yo creo que pasa por lo siguiente. En algunos países, imagino que también en Colombia, el promedio es muy importante porque es donde, ¿cómo es? Celebran a los chicos, ¿no? Y todo este tema de abanderado, los alumnos abanderados. Por ejemplo, aquí en Paraguay es muy famoso el tema de los alumnos abanderados, que son los que tienen mejor promedio, entonces de hecho hacen una cartelera y ¿cómo es? Los festejan a final de año y todo el tema, ¿no? Y entonces a mí me llama la atención lo que él dice allí. Desafortunadamente en la vida real, a menudo es al revés, porque lo que es importante para el estudiante no coincide con lo que es importante para el sistema. Y es cierto. Entonces, fíjense que también se da en el sistema que y yo creo que ahí creo que va a explicar, digo yo, un poquitito lo de por qué es doble. Porque ellos, algunos, le suben la nota, o sea, por ejemplo, si el alumno allí tuvo 15 o supongamos que haya sido 18, 19, entonces dependiendo del comportamiento o de qué cosas hizo, entonces le suben más ese para llegar al 20, al límite, pues. Y obviamente que eso les va a ayudar al promedio si tiene algunas otras materias bajas, ¿no? O sea, ahí lo que cuenta es el promedio final, para que justamente eso de abanderado se dé. Entonces ahí me llama la atención y yo reflexiono, porque en algún momento también del homeschool escuché, ¿verdad? Que a algunas mamás, algunas familias hacen escuela en casa basándose también un poco en ese principio, ¿no? De que estudien o que les permiten a los niños estudiar más las materias que a ellos, así mismo, que a ellos les gusta, les motiva, ¿verdad? Entonces como que no es que le resten importancia a las otras, sino que como que no se enfocan más o no hacen un estudio más especializado, podríamos decirlo, ¿verdad? Para no catalogar. Pero luego sí existe también otra opinión, ¿verdad? Entre las familias, que bueno, ¿no? Que todos, que tienen que estudiar todos por iguales, no sé qué. Pero esto me hace pensar, ¿verdad? Justamente en eso, o sea, si el niño no le interesa para nada, no sé, materias que a veces uno dice son irrelevantes, por ejemplo, como la educación física, ¿no? Que a veces los profesores hacen énfasis en que sí o sí tiene que hacer educación física o les bajan nota cuando los niños no hacen o, mejor dicho, no buscan otro currículum, ¿verdad? Otros ejercicios, ¿no? Y ahí es donde entraba lo que dices tú, Caro, de la educación personalizada, ¿no? Eso es lo que hace el homeschool. Entonces, bueno, me hace pensar muchísimo esta parte en eso, pues en enfocarnos también qué es lo que les gusta a nuestros hijos y qué los motiva para ofrecerles más calidad en eso, ¿verdad? Gracias. Sí, mira que
Estaba leyendo un poco más el concepto del promedio ponderado y la idea es que sí, se le dé como un, comillas, reconocimiento mayor a aquellas materias o aquellas áreas donde pues el estudiante pueda sobresalir o que se necesiten, digamos, en el caso de un colegio, para que el estudiante se pueda esforzar más. De hecho, ahí en el libro dice, pero si se define que comunicación y matemática cuentan doblemente, entonces es como un acuerdo o algo que el profesor o el docente o la persona que dirija el curso lo define. También podría ser como para subir un poco el rango, la calificación, el promedio de los estudiantes, ¿sí? Sí, en los consejos, disculpen, en los consejos de maestros yo tuve la oportunidad de experimentarlo. Dios mío, ahí ponen en tela de juicio a cada alumno, de verdad que es una cosa muy, y era una de las cosas que a mí no me gustaba, ¿no? Yo decía, no, esto no es correcto, o sea, humanamente, bueno, sí, las reglas, todo, pero el Señor no nos manda eso, ¿no? Entonces, bueno, si era un alumno que estaba en esa lista de divergentes, vamos a llamar, les ponían el ojo y los ponían en la lista que no, nada, pero casi que ni agua le damos. Y era increíble, de verdad. Y obviamente los buenos, sí, todos, todos los puntos del mundo. Yo creo que ahí nos invito a leer un poco más sobre este promedio, que creo que pues también nos va a servir cuando estemos un poco evaluando a nuestros hijos, ¿sí? No con el ánimo necesariamente de ponerle una nota, pero sí pues de ayudarles a mejorar en aquellos aspectos que se necesitan. Y bueno, el otro tema era que él estaba poniendo unos ejemplos, ¿no? Y habló de la justicia de Jesús. A mí personalmente me gustó mucho el ejemplo y o sea, me habló como que, ay, qué lindo, porque no hay manera de que nosotros podamos ser justos por nosotros mismos. O sea, si Jesús no está, vamos pues a la perdición, ¿no? Entonces, pero que él dice ahí que el más uno es insignificante o el menos mil, porque pues ya Jesús hizo la obra, o sea, él ya es la justicia infinita, él ya hizo todo, solamente que pues él está ahí expresando esa fórmula matemática para que nosotros podamos entender realmente la obra de Cristo, o sea, es que esa obra yo creo que no cabe en la mente de nadie. Nosotros podemos tener un conocimiento finito, entender poco lo que él hizo, pero realmente es algo grandioso, o sea, es algo infinito que nadie más podría hacer. Y también como explica a través de la parábola de los obreros, pues yo no tengo que hacer nada para ser salva y no puedo hacer nada y nada de lo que haga me salvará, sino que simplemente Jesús ya hizo todo y pues Él salva al que Él quiere, ya Él hizo todo. Entonces, digamos que ahí esa expresión matemática, esa explicación, pues es muy bonita para, eh, para nosotros, ¿no? Así es, Anita. Qué bonito. Muchas gracias todo lo que nos comparten, porque sí, yo pensaba, vivimos en promedio ponderado muchas áreas de nuestra vida. Y bueno, pues hay que mirar, como tú decías bien, evaluar, porque el Señor nos manda a evaluar claramente, pues no de la forma como no lo hacían, ¿no? Sacan una hoja así desprevisto, no, pero sí a revisar, ¿no? De cómo estamos en todas las áreas y de cómo debemos eh, mejorar para no siempre pues quedarnos ahí eh, por debajo pues en algunas cosas, ¿no? Y también ahí me encantaba pues cómo vuelve y refuerza en que Jesús es el creador de la matemática y no es que la matemática lo valide a él, sino que es él el que está validando, ¿no? Nuestro conocimiento y la matemática. Acabo de leer el comentario de Karen.
que dice, según mi conocimiento, si la suma doble o triple es porque depende de la cantidad de horas que se da en la semana, lo que se llama intensidad horaria, ¿no? Entonces, digamos que hay varios puntos que se toman en la matemática, el tiempo horario, ¿no? Que también a veces pueden pedir en algunos países, bueno, usted puede hacer educación en casa, pero mínimo tiene que ser tanto tiempo, mínimo no sé qué, mínimo. Entonces empieza uno ahí a promediar. Y qué bonito ver de nuevo todos estos conceptos, porque pues ya los asumimos, pero no los analizamos, ¿no? Y pues sí, estamos en medio de muchos, pues estamos inmersos en la matemática todo el tiempo. Bueno, no sé, mi carito, si quieres decir algo. Estaba pensando también que este tema del promedio ponderado, saber a qué se aplica y cómo se aplica. Porque en el caso de las notas, pues obviamente lo que termina es que desanima a los estudiantes. Por ejemplo, si realmente pues mi fuerte no es química, sino es artes y a artes por intensidad horaria precisamente. Yo me acuerdo que artes era como 1 hora a la semana y matemáticas era como 6 horas a la semana. Entonces realmente los desmotiva, ¿sí? Es como también entender, entiendo yo también con los ejemplos que él da en las escrituras, por ejemplo, el de la parábola de los obreros en la viña. Todos trabajaron igual, ¿sí? Y su paga es la misma. Entonces, es poder entender que hay contextos, yo creo, donde pues es hacer estos cálculos de promedio ponderado, lo que va a hacer es antes algo más negativo, o sea, aquí estás desanimando a los estudiantes, lo que decía la hermana Zafiro. Entonces, los que son buenos en química y matemática, pues como esas valen el doble porque tienen doble intensidad horaria, pues siempre los van a reconocer, pero pues los que son buenos en artes, en piano, en oratoria, pues de pronto no. Entonces, eso pasaba mucho en el colegio. Yo recuerdo que habían varones, mi colegio era mixto, y ellos lo que era química, física, matemática, siempre sacaban puntajes altísimos. Pero pues habíamos mujeres que por lo general nuestros dones estaban en las lenguas, ¿no? Español, inglés, hasta, bueno, filosofía, cositas así. Entonces, no, esas casi no tenían peso. Y pues uno quedaba ahí en la esquina diciendo como yo no soy bueno, porque sí, siempre quedamos atrás. Entonces hay que mirar de pronto esos contextos. Yo sí estaba pensando eso. Listo, mis hermanas. Entonces podemos continuar con el tema de factores primos. ¿Tú quieres continuar leyendo, mi hermana Ana María? Sí, está bien. Listo, Me dale. gusta leer. Factores primos. Los elementos que componen los números. Parece ser un principio de la creación de Dios que todo se compone de ciertas piezas fundamentales o bloques de construcción. Así, por ejemplo, la materia se compone de elementos químicos y estos a su vez se componen de partículas elementales, electrones, protones, etc. Nosotros los humanos usamos este mismo principio. Construimos casas de ladrillos, componemos máquinas de muchas piezas individuales, etc. Algunos pensadores han dicho que en eso se refleja la misma naturaleza de Dios, porque Él mismo es uno, y sin embargo hay en Él varias partes o personas. Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Así también su creación consiste en muchas piezas, y sin embargo forman una unidad. Y así también en la matemática. En cierto sentido, los factores primos son como los elementos que forman los números. Así como un científico entiende mucho acerca de las propiedades de una sustancia cuando conoce su composición química, un matemático entiende mucho acerca de las propiedades de un número cuando conoce su descomposición en factores primos. Por eso, los números primos y las factorizaciones son un campo importante en la investigación matemática. Son tan importantes que el siguiente teorema se ha llamado el teorema fundamental de la aritmética. Cada número natural se puede descomponer en factores primos de una única manera. Los factores primos revelan que unos números aparentemente similares pueden tener estructuras internas muy distintas.
Veamos, por ejemplo, los números sucesivos: 1007, 1008 y 1009. Su valor es casi igual, pero sus factorizaciones son muy distintas. 1007 igual a 19 por 53. 1008, 2 por 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 7. 1009 igual 1009 PRI. Supongamos que para algún propósito necesitamos un número un poco mayor a 1000. Si el propósito requiere un número con muchos divisores, escogeríamos el 1008. Es el número con más divisores en este vecindario. En cambio, si el propósito requiere un número primo, escogeríamos el 1009. Es el primer número primo después de 1000. Bueno, si alguien después quiere explicar este tema, les agradeceríamos mucho. Nos queda de tarea para preguntar y después aprender. La descomposición en factores primos es una de las operaciones más trabajosas que se pueden realizar con los números naturales. Menos mal que no es porque no sepamos, sino que es trabajoso. Es muy fácil multiplicar unos números para obtener un número compuesto, pero puede ser muy difícil descomponer un número si no conocemos sus factores. Aún hoy en día, los matemáticos profesionales siguen investigando para descubrir métodos más eficaces de factorizar números grandes. Así que incluso los sencillos números naturales esconden secretos de Dios que requieren toda la fuerza mental de los mejores matemáticos para poder desenredarlos. Bueno, muchas gracias por su atención. Le doy la palabra a quien desee decir algo porque yo tengo que irme a investigar. Sí, no, yo no recordaba mucho tampoco este tema de factorización, pero pues sí, nos toca leer y aprender un poquito más, claramente. Todas estamos como trayendo a memoria todos Que esos salgan las apuntes. mamis matemáticas, por Y por favor. favor, Los esposos por ahí. mis Nos den esposos una que manito digan para no yo. quedarnos. Hola, buenos días. Bueno, De pronto, pues Ah, no mira, soy Natalie. no soy súper, eh, bueno, buena, pero pues lo único que recuerdo respecto a esto es que si tú divides, si me pones los números, decía 1008, no recuerdo cuál más, 1009, que era un número primo, y cuáles otros estaban. 1007, 1008, 1009. Ok, por ejemplo, 1007 dividido para 19 te da un resultado perfecto, o sea, sin decimales. 53 también, y lo mismo con el 1008 dividido para 2, o sea, se puede componer en todos esos. Si yo lo divido para todos esos números, me va a dar el resultado sin decimales. Sí. Y el 1009 es primo porque no hay un número que lo pueda dividir exactamente. Ujú. ¿Ya? Eso es lo que puedo decir. No sé por qué, digamos que en 1008 repite tantas veces el 2. Sería, no, la verdad, yo no sé por qué lo repite Sí, tantas veces. esa es la pregunta. Eso sería como 2, 2, 1, 2, 3, 4. 2 al cuadrado. Ok, eso sería, si vamos a la calculadora en un momento, 2 por 2 por 2 por 2. Y luego dice ¿por qué dice? Perdón. 3. Por Ah, 3 3 por, ajá, por 7. por 9 y por 7. Exacto, da 1008. Entonces, ya, ok. Entonces, eso es lo que dice el autor. O sea, si nosotros nos familiarizamos tanto con los números y realmente conocemos cada uno cómo se descompone, pues va a ser muy sencillo poder descomponer mentalmente, sin usar la calculadora, el número, ¿ya?
Entonces, la descomposición de 1008, pues sencillamente va a ser 4 veces 2, 2 veces 3 y por 7, ¿ya? Y la descomposición del 1007 Ah, es 19 por 53. Y la descomposición del 1009 no se puede porque da decimales. Ujú. sí, ya O más. sea que los que Sí, dan, ay, ¿verdad? perdóname, un pelito. Los Dale. que dan decimales serían los números primos, ¿sí? Exacto, sí, señora. Ok, y los que no, pues ya son los que Exacto. me olvidé. Los que sí ¿Enteros? podemos dividirlos exactamente, los que sí podemos dividir exactamente, que no dan Sí. decimales. Ujú. Ya, mi hermana Ah, Natalie me hiciste acordar, ya me acuerdo de dónde sale eso y yo lo hacía Ujú. así, colocaba el número, por ejemplo, 1007 y una raya vertical hacia este lado. Sí, No sé si señora. ustedes lo hacían igual, entonces empezaba uno. ¿Por qué número creo que era el mayor que empezaba uno, del mayor al menor? Mayor lo puedo dividir. Entonces, por Des- ejemplo, en mil Ujú. ochenta y siete. Entonces, en 7 y ahí salía un número entero. Después es entero. ¿En qué otro número lo puedo dividir? En otro. Y ahí estos que salían acá, me imagino que son el 7 el 3 2 son pues las Ese es factorizaciones, en ese sentido sería mínimo como composiciones. múltiplo, mínimo como múltiplo. Múltiplos. Exacto, pero Ujú. entonces solo son esos números. Lo curioso es eso, que yo miraba el 1007 y yo decía, ¿en serio solo 19 por 53? Yo Sí, pensaría que hubieran muchos, no sé, claro. dos y de pronto tres y cinco, ¿cierto? Pero lo curioso Ujú. es que no, entonces sí son números especiales y bueno, con números más grandes es más complejo. Claro, sí, ahí tiene toda la razón. Hay que conocer muy bien los números porque no hubiera dado pie con bola. Dice que están Bueno, tratando de descubrir los científicos, los investigadores, ese método, ¿no? Para factorizar números grandes, complejo. claro, Interesante. es la base de la factorización. Allí es definitivamente la base, el principio de empezar a entender la factorización. Mi pregunta sería, yo tampoco soy neófita en matemática, perdónenme acá, pero uno diría, ¿por qué la multiplicación? Porque los factores no pueden ser los números que suman. Por ejemplo, 2 más 2 4. Esos serían también elementos que componen los números, pero no se toman como factores primos, solamente los que se pueden multiplicar. No, no te entendí. ¿Me estás preguntando o me estás haciendo un Estoy comentario? pensando, sí, estoy Ya. pensando porque los factores primos son aquellos números, o sea, por los que puedo multiplicar 2 por 2 por 2 y no los que puedo sumar, cuando también esos sumandos, daría el por mismo decirlo así, resultado. componen, exacto, componen el Ujú. número. Entonces, sí, es como entender un poco Reglas. esa aplicación. Mm, tú dices que el 2, o sea, los sumandos serían 2 más 2 más 2, algo así, o No, los sea, sumandos podríamos obtener serían números diferentes. Por ejemplo, el 10. como 500 más, algo así. Eso, por Ya, ejemplo, 500 porque la por 508. factorización, la raíz de la factorización es la multiplicación. Eso es lo que O sea, es una suma abreviada, resumida, rápida, y la factorización, pues digamos que la raíz es siempre la multiplicación la y multiplicación. en otro caso, pues no me acuerdo cómo se llama el de dividir, Ah, pero es multiplicación. Ujú. interesante. Mi hermana Ana María, ¿qué investigaste? Cuéntanos. Pues no, no investigué, solo me devolví un poco acá la lectura del libro. Creo que para todas sería muy bueno que leyéramos el teorema fundamental de la aritmética. Cada número natural se puede descomponer en factores primos de una única manera. Yo creo que leyendo eso vamos a poder entender un poco más este concepto. Nos va a servir para recordar y nos va a servir pues para enseñarle a nuestros hijos porque sinceramente yo sí me acuerdo que hay números primos, pero yo no me acuerdo de la factorización o este tipo de cosas, mucho menos porque pues yo soy enfermera, yo no uso eso en ninguna parte, pero pues entiendo que es importante saberlo y que pues mi hija también lo sepa. Entonces, creo que leer este teorema pues nos va a ayudar mucho con... No es una página, en el libro el autor lo menciona, no sé si quieras de pronto ahí
Caro, ahí en la página 34, donde habla de factores Del primos, libro, ajá, la página del libro. Ah, ok, 34. y la página del libro, la 34, dice eh, que este es un campo importante en la investigación. Son tan importantes que el siguiente teorema se ha llamado el teorema fundamental de la aritmética. Eh, Cada número natural se puede descomponer en factores primos de una única manera. No, pero no, ahí no está en esa página. Mira, donde dice factores primos, después de esa, Caro, después de esa página, baja más porque es en el título de factores primos. Ahí baja un poquito más, por favor. Baja un poquito más. Ah, sí, ajá, ahí en la 36 dice teorema fundamental de la Sí, bájale un aritmética. poquito más. Sí, bájale un Ajá, poquito más, por favor. antes del, Ahí, antes mira, de donde ahí está. Ahí, donde dice ujú. un poquito más arriba, un poquito más arriba. Ahí donde tienes el cursor, no, más abajo. Ahí donde tienes, esa, eso. Yo creo que leyendo eso, tal vez nos ayude a entender un poco más. O de pronto nos confundamos, pero bueno, no sobra investigar para que podamos comprenderlo mejor. Sí, pero mira que acá sí dice, a mí me causaba curiosidad porque uno se pregunta en qué momento de la vida diaria yo uso eso, ¿cierto? Y mira que sí, leyendo un poquito más de ese teorema, dice que, bueno, yo busqué acá el teorema fundamental de la matemática, pero se divide en varios. Entonces, por ejemplo, aquí habla del cálculo y sí, cada uno tiene su aplicación en áreas más complejas. Por ejemplo, el tema de las derivadas y las integrales que se calcula para calcular áreas bajo curvas, volúmenes y todo eso se usa en, en las ingenierías, ¿no? En ingeniería, incluso en economía. Entonces, parece ser que aquí habemos mamitas que tenemos como esas otras áreas de formación, ¿cierto? Porque en la ingeniería y en la economía parece ser que eso tiene gran importancia porque sí se usa de manera práctica. Entonces, por eso nos cuesta un poquito comprender cómo podemos llegar a aplicarlo. Pero sí, parece que tiene un valor muy importante en esas áreas del conocimiento. Esta parte de la aritmética estuvo bien fuertecita. Ese capítulo 5. Pero bueno, ahí vamos. Despacito y lo que vayamos, pues tampoco tenemos que volverlo a entender todo, pero sí por lo menos podernos situar en lo que el Señor también quiere que nos ubiquemos. Y no sé si alcanzamos a leer un poquitico de acá de la parte 6. Me cuentan, si alguien quiere leer, los 5 minuticos. Yo quiero leer. Dale, Me mis voy Darly, a gracias. leer. Y así voy subrayando, pues. Listo, Pesos y dale. medidas. El principio bíblico fundamental acerca de los pesos y medidas se encuentra en Levítico 19, del 35 al 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. O según la versión en Deuteronomio 25, 13 al 15, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Principios similares se encuentran también en Proverbios 11, 1, 16, 11, 20, 10, 20, 23. El EFA era una medida para granos, harina, etcétera, y correspondía a 37 litros. Una medida justa es una que no cambia según las circunstancias, ni según la persona que lo usa, ni se altera con el tiempo.
Para que las mediciones y los negocios sean justos, tengo que poder confiar en que el kilo que me compran es igual al kilo que me venden, que un litro en el Perú es la misma cantidad como un litro en Colombia, y que mañana un metro tendrá la misma longitud como hoy. Por eso, todo instrumento de medir debe ser calibrado. Se debe asegurar que un kilo de la balanza sea igual a un kilo de las otras balanzas y que un centímetro de la regla sea igual a un centímetro de las otras reglas. Es interesante comparar esta ley de Dios con dos de los postulados y axiomas que Euclides formula en sus elementos. Las definiciones, los postulados y axiomas son el fundamento sobre el que Euclides construye el entero edificio de la geometría y aritmética. Su cuarto postulado dice, pero aquí también está otro concepto de axioma, dice, tanto postulados como axiomas describen principios fundamentales que no se pueden demostrar lógicamente. Existe una diferencia sutil entre ellos. Los postulados describen necesidades, o sea, propiedades que el espacio necesariamente debe cumplir para que la geometría sea posible, pero no se pueden verificar en la práctica. De hecho, se asume hoy día que posiblemente el espacio en las dimensiones más extensas del universo no cumplen el quinto postulado de Euclides, el postulado de los paralelos. Los axiomas, en cambio, describen verdades evidentes por sí mismas que no necesitan demostración por ser obvias. Dice entonces el cuarto postulado de Euclides, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Esto significa que puedo tomar el ángulo recto, trasladarlo a otra parte y sigue siendo el ángulo recto. No se altera ni se deforma durante este viaje. En otras palabras, el espacio es homogéneo, tiene las mismas propiedades por todas partes. El cuarto axioma de Euclides dice, lo que coincide entre sí es igual entre sí. Este axioma se refiere a la manera más natural de comprobar la congruencia de dos figuras. Tomo una de las figuras, la pongo encima de la otra y verifico si las dos figuras coinciden en todos sus puntos. Esto implica, igual que el postulado antes descrito, que las figuras mantienen su forma y tamaño al trasladarlas por el espacio. Estas cosas nos pueden parecer triviales, tan obvias que no necesitan mencionarse, pero es justamente eso lo que distingue a Euclides como un gran pensador. Él se atrevió a cuestionar lo obvio y a preguntar, ¿y qué si no fuera así? ¿Qué si las figuras se deforman al moverlas a otra parte? Y su conclusión fue que si este fuera el caso, ya no sería posible hacer geometría. Por eso sus postulados y axiomas describen las condiciones que son necesarias por lógica para siquiera poder hacer geometría. Ahora, lo que Euclides dice aquí es básicamente lo mismo como la ley de Dios acerca de los pesos y las medidas. Las medidas no deben alterarse por ninguna circunstancia. Solamente que Euclides enuncia estas verdades en un contexto puramente lógico. Las necesidades lógicas de la geometría exigen que estos postulados y axiomas se cumplan. La ley de Dios, en cambio, incluye el aspecto moral. El hombre es responsable de cumplir con estas leyes. No fue necesario describir en la Biblia las propiedades del espacio y de las figuras geométricas, porque esas son cosas que el hombre puede descubrir por sí solo sin necesidad de una revelación divina. La ley de Dios presupone estas propiedades como algo que ya está dado, ya está contenido en la creación de Dios. Pero la ley de Dios va un paso más allá y nos dice que nosotros estamos bajo la obligación moral y de justicia, usar medidas iguales y constantes. Las figuras geométricas no tienen libertad de decidir si quieren cumplir estas leyes o no, pero nosotros como humanos sí.
Tenemos aquí entonces una conexión entre lógica y ética, una conexión que Euclides no hizo explícitamente, pero la Biblia sí la hace. Eso implica que cierto grado de justicia y rectitud personal es necesario para hacer matemáticas. Si una persona está acostumbrada a alterar las medidas cuando hace negocios y hace lo mismo en sus cálculos matemáticos, los resultados serán equivocados. Por supuesto que existen personas muy hábiles en la matemática que usan esta habilidad para engañar a otros, pero tales habilidades son técnicas. Se refieren a manejar procesos descubiertos por otras personas. El pensamiento matemático genuino, que aplica principios para descubrir nuevas propiedades y leyes, tienen que proceder con consecuencia, justicia y rectitud, porque de otro modo llegará a resultados erróneos. Y si hablamos de enseñar a niños, cuando les enseñamos a ser justos y rectos, ponemos a la vez un fundamento para un mejor entendimiento de la matemática. En cambio, los niños acostumbrados a engañar dificultarán a entender principios matemáticos. ¿Será que lo dejamos hasta ahí? ¿O sigo? No, mi Hasta Zafiro, ahí deja está. hasta ahí ya. Cuéntanos qué nos quieres compartir. Y bueno, a mí me gustó lo que dice que la ley de Dios presupone estas propiedades como algo que ya está dado, ¿no? Que ya está contenido en la creación de Dios y obviamente Dios le da, pues, siempre le digo a los niños, Dios nos da la inteligencia justamente para descubrir todas estas leyes naturales, ¿no? Y ya lo venían hablando ustedes. Pero sí es cierto y es tan sencillo, ¿verdad? En el diario vivir, ahora yo que tengo tres y que ellos están grandes y que están empezando este tema de no compartir, el no darse las cosas, el pelear por los juguetes. Y es tan fácil a veces uno perderse y ser indulgente, ¿no? Y como que de alguna manera inclinarse más por el uno, porque es chiquitito, o por el otro, o sea, mantener, no sé, el equilibrio ahí, ¿no? O sea, si tú no estás atento, obviamente, ¿no? Y es una de las cosas también de la escuela en casa, que uno los tiene aquí, uno puede eh, dirigir todos esos comportamientos, ¿no? Porque rapidito sí, los niños se vuelven egoístas, ¿no? Y se vuelven esto, sí, así como está diciendo aquí al final, ¿no? Injustos, van a engañar, te van a manipular, porque además esa es la tendencia del corazón, ¿no? Y uno lo ve también a diario con los niños. Mi hijo de 3 años, por ejemplo, él, ahorita estamos teniendo el tema de la obediencia y es increíble cómo él con su mirada, con sus actitudes, cuando yo le digo algo que no, que está desobedeciendo, él me mira con esa picardía, así como que lo voy a hacer. Y yo digo, Dios mío, cómo es posible esto? O sea, con el bebé pequeñito también. Entonces, bueno, estamos ahí enseñándoles que un juguete para él, un juguete para el otro, un pedazo de pan para el uno, un pedazo de pan para el otro. Y leyendo esto, bueno, con más intención, aplicar, ¿no? Todas estas medidas justas. Así es, mi hermanita Zafiro. Sí, lo que tú decías, ahí está en la creación de Dios, la medida justa, y es bonito ver cómo Él nos explica a través de estos postulados de Euclides que, pues al final, sí, la matemática, pues debe incluir algunos, bueno, todos los principios morales y éticos, ¿no? Porque podemos hacer con la matemática eh, pues con otras finalidades, ¿no? Y de pronto a quienes somos un poquito menos experimentados en esto de los promedios ponderados, de los porcentajes, nos dan dos vueltas y uno sí, está correcto, ¿cierto? Y es complejo, o sea, el Señor nos dé esa gracia eh, de, bueno, su luz, sobre todo en asuntos de pronto financieros o otros temas, ¿cierto? Que a veces yo hablo con algunas personas y uno dice, bueno, tenemos que sacar tal porcentaje. Y ellos lo hacen de una manera y uno lo hace de otra manera y llegamos a resultados diferentes y decimos, bueno, ¿y quién tiene la razón acá? Entonces, poder entender no solo esos postulados matemáticos, sino que el Señor nos dé esa sabiduría de tener los principios y hacerlo en la medida justa y agradable que es a Él, ¿no?
Y sí, cuando estamos en la etapa de los chiquitos, uno a veces no sabe qué hacer, uno quisiera partir el juguete en dos para solucionar, listo, ya no hay más peleas. Pero bueno, ahí debemos recurrir al principio de la propiedad privada, por ejemplo. Eso era algo que yo al principio no tenía muy claro y yo decía, ¿cómo hago acá? O sea, ¿y a quién voy a favorecer? Entonces yo dije, no, vamos a tener claridad de que este juguete es de tu hermano. Él es el dueño, él es el propietario y pues cultivamos un corazón compañerista, ¿cierto? Que comparta, que piense más en el otro que en sí mismo y pues así les vamos enseñando estos principios pues de equidad, ¿no? De justicia y sobre todo enfocado en su corazón. Entonces estaba recordando que el hermano tiene un artículo en su blog que es precisamente, inicia como tocando este tema un poco, porque él dice que si es cuestión de burocracia o de principios la matemática. Y pues aquí en la primer parte él dice por qué la matemática es cuestión de principios. Eh, bueno, dando el ejemplo con la honradez de las personas, ¿cierto? De lo que hacen con la matemática. Entonces, dice que la matemática no cambia según las circunstancias ni el gobierno, eh, pero sí, dice, pero un matemático asiático y un matemático sudamericano al tratar el mismo problema necesariamente llegarán al mismo resultado, excepto si uno de ellos comete un error, incluyendo acá, pues obviamente un error a conciencia, ¿no? Que quiera engañar o hacer algo deshonrado. Entonces es como nosotros vamos a usar eh, esta matemática que el Señor nos da. Como decía él, se mezcla la ética eh, con la lógica, la ética con la lógica. ¿Listo? Listo, mis hermanas. Yo creo que entonces vamos a pausar aquí la lectura. Si alguna tiene algún comentario más, nos puede abrir el micrófono y compartir. Quedamos aquí para iniciar. ¿Cuál es tu regla para medir? Interesante. Listo. Entonces, mi carito, no sé qué más nos hace falta mencionar de acá. No, 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 perfecto. Va a estar bueno dentro de 8. Creo que más claro el tema. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todas por Pero bueno, participar. Gracias, Carito, por tu tiempo y por dirigirnos también. no, que el Señor las guarde, bendecido día, semana, que podamos aplicar y de pronto repasar un poquito durante esta semanita. Bendiciones a todas, el Señor las Gracias, guarde. Carito. Bendiciones. Una linda semana. Que estés Bye. bien. Gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones.